Tienen que cargar los celulares. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya. Empezamos la clase, chicos. Disculpen que hoy día no estoy en mi casa. ¿Sabe la proyección? Sí, profe. Ya. Empezamos entonces. Hoy vamos a ver lo que son las propiedades de los elementos, ¿ya? De la tabla periódica. Entonces, en la clase anterior vimos lo que era masa atómica, número atómico, protones, neutrones y electrones, y las partículas subatómicas, ¿ya? ¿Recuerdan este elemento o no? ¿Lo recuerdan o no? Parece que no, o se me quedaron dormidos. En todo caso, hay poquitos. ¿No lo recuerdan, chicos? Ya, si no me responden, yo tengo que avanzar nomás. Entonces, ese era el cloro y el Cl identificaba lo que era el elemento. El número de arriba, el 35, identificaba lo que era el número atómico, que incluye los protones más los neutrones, ¿ya? Perdón, la masa atómica. Y el 17, que es el número más pequeño, es el número atómico, que nos identifica lo que son los electrones, ¿ya? El objetivo de la clase de hoy es conocer y experimentar sobre las propiedades químicas y físicas de sustancias de importancia principal para el ser humano, como es el agua, el aire, algunos minerales y compuestos orgánicos. Entonces, las propiedades de los elementos. Dmitri Mendeleev era un científico ruso, que es este caballero que está acá. Él es el que agrupa los elementos de la tabla periódica de acuerdo a la masa que presentan estos elementos. Esto lo hace a mediados del siglo XIX, ¿ya? Em, los agrupa en filas y en columnas, ¿ya? Como se muestra acá. Las columnas son así, ¿ya? Hacia abajo, y las filas son hacia el lado. Entonces, él los agrupa en una columna de acuerdo al número másico, ¿ya? O a la masa que presenta el elemento, que es lo mismo. Entonces, desde el primer elemento hacia el último elemento van en aumento la masa. Y en una fila, que es hacia el lado, desde izquierda a derecha, también van en aumento lo que es la masa del elemento. ¿Se entiende eso o no?
Chicos, si no me contestan, yo avanzo y doy la clase y la por entendida, ¿ya? Ya, avanzo entonces. Bueno, esta es la tabla periódica. Como les decía recién, en una columna la masa va desde menor a mayor, desde arriba hacia abajo, y en una fila de izquierda a derecha en aumento, ¿ya? Tenemos en este caso, por ejemplo, el ejemplo es el oxígeno, sale el nombre aquí del oxígeno, acá sale la masa atómica, que es el número más grande, y acá sale el número atómico, que es el número más pequeño. Y la O, viene siendo el símbolo químico, ¿ya? ¿Hasta ahí les queda claro algo? Ya, avanzo entonces. Clasificación de los elementos, ¿sí? Clasificación de los elementos en la tabla periódica. Ya, entonces, los elementos se clasifican en varios grupos, ¿ya? Pero básicamente se dividen en tres grandes categorías, que son los metales, los no metales y los gases nobles, ¿ya? Los metales son elementos con un brillo específico, metálico. Los no metales son opacos, a excepción del diamante, y los gases nobles, que vienen siendo estos cinco importantes, pero hay uno que es nuevo, que lo descubrieron hace poco. Estos son los elementos más estables de la tabla periódica, ¿ya? En donde encontramos el helio, el neón, el argón, el criptón y el xenón. Entonces, estos gases nobles, como son estables, tienen su configuración electrónica completa en la última capa. Todos los demás elementos que están dentro de lo que es la tabla periódica buscan ser tan estables como son los gases nobles, ¿ya? Por lo tanto, tienden a juntarse con otros elementos para formar esta estabilidad que tiene los gases nobles. ¿Claro o no? Sí, profe. Gracias, Cristian, por contestar. Nada, profe. Entonces, esta es una tabla periódica sin elementos. La idea es representar lo que son los gases nobles, que es la última columna del lado derecho, los no metales, que vienen siendo todos estos que están acá en verde, y los metales, que vienen siendo la mayor cantidad de elementos que están dentro de la tabla periódica, ¿ya? Esa es la distribución en cuanto a las tres grandes categorías de las que vamos a hablar, ¿ya? Los metales. A ver, alguien me habló acá. ¿De qué habla esta profe? ¿Qué pasó, señora Elena? No, Ya, entonces, los metales son átomos que tienen entre uno y 3 electrones de valencia, ¿ya? ¿Cuáles son los electrones de valencia? Em, Son los que se encuentran en en la capa más externa de los elementos, y son los electrones por los cuales ciertos elementos se van a combinar con otros, ¿ya? Para poder llegar a la estabilidad que tienen los gases nobles. Estos, cuando se ionizan, adquieren carga positiva, o sea, quiere decir que se den electrones. Su estado físico es sólido, ¿ya? Eh,
y exceptuando el mercurio que se encuentra en estado líquido. No sé si han visto los termómetros antiguos, los que no son digitales, que tienen ¿Los de una barrita. mercurio? ¿Ah? ¿Los de mercurio? Sí, esos, ya, ahí nosotros encontramos el mercurio en estado líquido, que es a temperatura ambiente, ¿ya? Presentan brillo, que es el brillo metálico, que es característico, son dúctiles, que eso quiere em, decir que pueden formar alambres, que se pueden manipular. Son maleables, que se pueden transformar en láminas. eh, los metales son buenos conductores tanto del calor como de la electricidad. Por ejemplo, no sé si alguno tendrá en la casa esos jarritos que usaban las abuelas para calentar la leche, que eran como de metal. ¿Los lecheros? Sí, ya, eso uno lo tiene que tomar con un paño porque si no se calienta, se puede quemar porque concentran mucho lo que es el calor, ¿ya? Entonces, ese es un buen ejemplo de conductor de calor. Y también son conductores de la electricidad. Por ejemplo, cuando uno se baja del auto, obviamente la puerta es de metal, ¿cierto? Entonces, de repente a uno le da como la corriente al tocar la puerta. No sé si les ha pasado. Sí, ¿no? Sí, sí, profe. Ya. Son Bastante. tenaces. ¿Qué quiere decir eso? Que resisten a la ruptura. Por eso es muy difícil que, por ejemplo, la parte de la hacha, de la parte de metal, es como súper difícil que la vayamos a romper, ¿ya? Porque son súper duros. Y pueden formar aleaciones con otros metales, ¿ya? Aleaciones, por ejemplo, me refiero al tema de... No, se los voy a explicar después, eso. Entonces, acá tenemos ejemplos o dibujos de metales, ¿ya? Las aleaciones, por ejemplo, son el latón, el bronce, el acero, la amalgama, que eso era de lo que les iba a hablar, que la amalgama son lo que les ponen en los dientes a las personas, no sé si les han puesto. El oro de joyería, el oro blanco, el estaño, que es ese como metal que cuando lo calientan como que se disuelve y pueden pegar cositas de metal. ¿Lo han visto? Ah, sí, sí. Ya. Para soldar el cable lo usamos nosotros. Sí. Entonces, todos estos que les muestro aquí son aleaciones, ¿ya? Y como les había dicho, son buenos conductores del calor y de la electricidad, ¿ya? Lo otro son, y acá nosotros los metales son todos los que están de color, ¿ya? Los que están con fondo negro, esos no son metales, ¿ya? Eso se lo explico después cuando nos toque. Entonces, todos los que están de aquí, del rosadito, del morado, hacia acá, son metales. Y todos los que están acá abajo, que estas filas son los lantánidos y estos son los actínidos, también son metales, ¿ya? Para que vean la distribución que hay en la tabla periódica. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende, profe. Ya, avanzamos entonces. Los otros son los no metales, ¿ya? Y en los no metales, estos tienen en la última capa 4 o 7 electrones de valencia para juntarse con elementos, con otros elementos para llegar a la estabilidad que tienen los gases nobles, ¿ya? No me rayen la pantalla, por favor. Cuando se ionizan, adquieren carga negativa. Y a temperatura ambiente los podemos encontrar en estado sólido, como este que está acá, el azufre y el carbono, ¿ya?
En estado líquido solamente encontramos el bromo. Y en estado gaseoso, obviamente, encontramos el oxígeno e el hidrógeno. Estos no poseen brillo metálico, excepto el yodo, que es el que está aquí, ¿ya? Que este se parece a no sé si vieron alguna vez en el colegio un experimento en donde ponen un imán y abajo ponen como una especie de viruta, que como son puras partículas chiquititas y uno al acercar el imán, esas se mueven. No sé si lo han visto, Sí, ¿sí? Ya. sí. El yodo es muy parecido a eso, ¿ya? Em, no presentan el brillo metálico como les había dicho, a excepción del yodo, no son dúctiles, o sea, eso quiere decir que no forman alambres, ¿ya? Tampoco forman láminas, eh, t- tampoco son buenos conductores del calor y mucho menos son buenos conductores de la electricidad, exceptuando el grafito, ¿ya? No sé si han visto experimentos cuando utilizan la punta del lápiz de grafito y lo conectan a una pila. Y desde el otro extremo conectan una pequeña ampolletita y la ampolleta prende. No, ¿No? Ya, háganlo. Es un experimento súper fácil y el grafito es el único que puede conducir la electricidad de los no metales. Los demás no pueden conducir la electricidad, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la tabla periódica, los no metales son solamente estos rosaditos que están aquí, los naranjos y los verdes que están aquí, ¿ya? Si se dan cuenta, son súper pocos. Y todos estos se pueden combinar con cualquiera de los elementos que tienen fondo negro hacia acá, de aquí esta fila de los lantánidos, lo de los actínidos, menos con estos de acá. Con estos de acá no se, con los gases nobles no se asocia a nadie. ¿Ya? Ellos son como la élite de la élite. Ellos no se juntan con nadie. ¿Se entiende? sí, profesora. ¿Mm? Me lo llevé para la casa. Todos. Ya. Entonces, los gases nobles, que son los que recién le estaba mencionando. ¿Por qué puse los globitos ahí? A ver si conocen el gas noble que tiene que ver con los globitos. ¿El Helio, helio? ¿Mm? ¿El helio? El helio, ¿ya? El helio es el que hace esto. Entonces, los gases nobles en su última capa tienen 8 electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que son los elementos estables de la tabla periódica, ¿ya? Todos los demás elementos quieren ser como ellos. Em, ellos no se combinan con ningún otro elemento porque no necesitan combinarse con otro elemento, porque ellos solitos son 100% estables, ¿ya? Dentro de los gases nobles, desde décadas, años, los que encontramos son el helio, el neón, el criptón, el argón, el xenón, el radón, ¿ya? Pero estos son gases nobles naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran en la naturaleza de forma natural, valga la redundancia, ¿ya? Pero el último que descubrieron es el oganesón, ¿ya? Que es el último que se encuentra abajito en la tabla periódica, pero este gas es artificial, ¿ya? Este gas se generó en un laboratorio. Este nosotros no lo podemos encontrar en la naturaleza de forma natural, solamente de forma artificial. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profesora. Ya. Está como bajoneado hoy día, don Cristian. No, es que Está de más cansado. la triste de la pasadita. Sí, igual, Ah, mucho trabajo. la entiendo. Ya, entonces si se dan cuenta, acá, la última columna de la derecha, gases nobles. ¿Ya?
Y ellos, esto es un dato súper importante y lo tienen que saber, ya que ellos no se juntan con ningún otro elemento, no se combinan con ningún otro elemento, porque en su última capa tiene los 8 electrones que necesita para ser estable, ¿ya? Por lo tanto, por ahí dicen que son la élite de la élite. Vienen siendo como los familiares cuicos que no se juntan con nadie, ¿ya? Entonces avanzamos. ¿Dónde podemos encontrar elementos de la tabla periódica? ¿Ya? Nosotros los podemos encontrar a nuestro alrededor, ¿ya? Por ejemplo, combinados. Em, ¿Por qué yo Bronce, puse... ¿Ah? bronce, No. O sea, el bronce es una aleación, ¿ya? Pero ¿por qué yo pongo este dibujito acá? Se supone que esto es la tierra, ahí hay arbolitos, están los animalitos. ¿Por qué creen que puse ese dibujo? ¿A qué se puede referir? el oxígeno, Bien, el oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿el oxígeno dónde lo encontramos? Aire. En el aire, ¿cierto? Y el oxígeno es el que nosotros necesitamos para respirar y para que haya vida. ¿Y por qué este planeta verde? Porque los árboles, las plantas son los que se encargan de la producción del oxígeno, ¿ya? Y si nosotros no tuviéramos plantas, no tuviéramos árboles, no tendríamos oxígeno en la Tierra. Por eso les puse ese dibujito. Ahora, ¿qué elemento es ese? calcio, El calcio, ¿cierto? ¿Y por qué les pongo el calcio entre medio de los huesos? ¿por qué están los huesos? Porque están los huesos, ¿cierto? Ya, bien. Entonces, nosotros necesitamos el calcio para que nuestros huesos se puedan fortalecer, ¿ya? ¿Y dónde encontramos ese calcio cuando somos pequeños, cuando somos bebés? En la leche. En la Leche. en la leche materna, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, en comparación de un bebé que toma leche materna y un bebé que toma leche de biberón, ¿cuál es el que va a tener mayor posibilidad de no desarrollar artritis, artrosis en los huesos cuando sea adulto? El que toma leche materna. El que toma leche materna, ¿cierto? Muy bien. Entonces, yo acá pongo estos otros dos dibujos. ¿Qué puede venir siendo eso? ¿Qué creen que es eso? Una célula, Una célula, ¿ya? ¿Y esto? un átomo, Ya, bien. Entonces, este es un átomo de carbono, ¿ya? Y el átomo de carbono se encuentra en todas las células que se encuentran en nuestro organismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el átomo de carbono es uno de los principales elementos que está involucrado en las funciones vitales de nuestro organismo, ¿ya? Por ejemplo, se encuentra en las proteínas, en las vitaminas, en los ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, es el principal elemento que logra generar las funciones vitales de la célula. ¿Se entiende? y Ya. ¿Qué es eso? sal, Sal, ¿cierto? Ya. ¿Y la sal, ustedes saben por qué está compuesta? yodo, En ¿Por mi caso qué? no sé. yodo,
No. ¿Qué bueno? Por Por cloro y por sodio, sodio. ¿ya? Existe la sal yodada que tiene, pero así, una mínima cantidad de yodo, porque recuerden que la sal, ¿de dónde viene? ¿De dónde la obtienen? Del mar y de los salares. Del mar y de los salares, ¿cierto? Entonces la que viene del mar trae una cantidad, pero ínfimamente pequeña de yodo, porque en el yodo también, o sea, perdón, en el mar también encontramos yodo, ¿ya? Ahora, si bien el cloro y el sodio forman lo que es esto, yo lo voy a escribir acá, forman lo que es esto, ¿ya? Que es el cloruro de sodio, ¿ya? Y el cloruro de sodio es la sal de mesa. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Ya. Sí, Entonces, el cloruro de sodio como tal, que viene siendo la sal de mesa, a nosotros no nos causa mayor problema en la salud siempre y cuando sea cloruro de sodio, ¿ya? Siempre y cuando sea sal y siempre y cuando nosotros no lo consumamos en exceso, ¿ya? Porque las personas que consumen en exceso la sal pueden tener problemas de hipertensión, ¿no? Ya. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué pasa? Así como sal, no nos causa eh, daño si no lo consumimos en exceso. Pero si nosotros tenemos cloro por separado del sodio, por separado sí son tóxicos, ¿ya? Y nos pueden generar una intoxicación. ¿Se entiende? ¿Sí? profe. ¿Casi? Sí, profe. No escucho bien, están hablando muy despacio. Sí, Sí, profe. profe. Ya. Entonces, ¿qué viene siendo eso? Banana. Ya, es un plátano, ¿cierto? ¿Qué elemento encontramos dentro del plátano? Potasio. El potasio, ¿cierto? Ya, este nosotros si lo consumimos de forma normal y en las porciones que nosotros lo tenemos que consumir, tampoco nos causa daño en el organismo, pero si lo consumimos en exceso porque tiene azúcar, nos puede fomentar, por ejemplo, si yo tengo genética de predisposición a la diabetes, nos puede generar eso, ¿ya? Pero el potasio en sí nos sirve para consumirlo para que no se nos produzcan calambres en las piernas, en los músculos, ¿sí o no? Ujú. Así Mm, es. Bien. Entonces, si nosotros nos ponemos a a analizar todas las fotos que yo les puse, todos los elementos, encontramos estos elementos nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra cocina, Sí, profesora. sí, Sí, ¿cierto? disculpe. De hecho, muchos de estos Casi en elementos todos los... los alimentos. ¿Cómo? Casi en todos los alimentos que consumimos. Tipo, ¿por qué? Porque en casi todos los elementos que consumimos encontramos, por ejemplo, el carbono, ¿ya? Porque recordar que hay muchos elementos, o sea, muchos compuestos que son orgánicos que nosotros los consumimos. Por ejemplo, el azúcar, la glucosa que la encontramos, por ejemplo, las personas que tienen diabetes tienen que hacerse un análisis de glucosa para ver los niveles de azúcar que hay en la sangre, ¿ya? La sacarosa, que es el azúcar que nosotros consumimos en el té, ¿Puedo hacer una pregunta? dígame. ¿Por qué cuando uno hace actividad física, a mí me pasa? Me pide comer cosas dulces. Siempre yo me como unos Super 8, unos 2 o 3. ¿Por qué? Porque cuando uno, pero usted hace ejercicio así constantemente o solamente a veces. Constantemente.
casi todos los fines de semana, generalmente. Ya, entonces eso debe ser, ¿tiene problemas de diabetes? No, nada, me hice unos exámenes y salí 0 por 0. Ya, eso debe de ser más que nada porque a veces el organismo pide azúcar. Nada más que es como una respuesta súper simple, a veces el organismo pide azúcar, pero también a veces consumimos, o sea, a veces confundimos esa pedida de azúcar de nuestro organismo con ansiedad. No, yo no ansiedad, solamente el deseo de comer un chocolate o algo así. Ya, sí puede ser porque nuestro organismo le pide azúcar, porque a lo mejor durante el ejercicio perdió mucho electrolito y hubo un gasto de energía mayor. Entonces, una de las formas de volver a tener a recuperar esa energía es el azúcar, que el azúcar también la podemos consumir en fruta, no necesariamente en dulce. Ok, gracias. Ya, ¿alguna otra duda? No, ¿No? profe. Ya, entonces, síntesis de la unidad. Nosotros lo primero que vimos fue el átomo, ¿cierto? Sí, Ya, y esta era la unidad básica de la materia, ¿ya? Dentro de esta unidad básica de la materia, el átomo, nosotros vimos los modelos de átomos, en donde vimos el modelo de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr, el modelo actual, ¿ya? También vimos que el átomo era una fuente de energía y esa fuente de energía se encontraba dentro del núcleo, ¿ya? Que era donde nosotros encontrábamos la mayor cantidad. Si nosotros vemos este átomo que está acá, encontrábamos la mayor cantidad de masa del mismo átomo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las órbitas que estaban alrededor son delgaditas y ahí no había tanta masa, sino que había mayor volumen. ¿Se acuerdan de eso? sí, Ya. Y dentro del átomo nosotros o sea, perdón, dentro del núcleo del átomo nosotros encontrábamos las dos partículas subatómicas que eran los protones, que eran los que tenían neutro. carga, claro, y los protones eran los que tenían carga positiva y los neutrones que eran los que no tenían carga, ¿ya? Y en Neutro. las órbitas encontrábamos a otra partícula subatómica que era el electrón. Y este Electrón. tenía carga ¿de qué tipo? Negativa. Negativa. Bien. Entonces, en base a todo esto que nosotros estudiamos durante la unidad, nosotros nos encontramos con las propiedades químicas y físicas de los elementos, en donde identificamos las tres grandes categorías que eran los metales, los no metales y los gases nobles. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Alguna duda con respecto a lo que vimos la clase de hoy? No, por mi parte no. No, ¿No? profesora. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Ya, chicos. Entonces, la clase porque nos quedan, a ver, nos quedan 6 minutos. Ya. Les comento, las clases que vienen después, porque aquí terminamos la primera unidad, las clases que vienen después vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido, porque nos quedan solamente el mes de julio de clase, porque tengo entendido que ustedes en agosto dan exámenes. ¿Es así o no? Me parece que sí, profe. Ya, Al entonces menos a mí no me han dicho nada fijo. ya, Sí, en agosto. en Sí, fue lo que han agosto. dicho los profesores. Sí, sí, porque a mí ayer, no, ayer no. Hoy día, en la primera clase que tuve hoy, los chicos me dijeron que en agosto daban el examen, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de avanzar lo que más podamos. Por eso cuando yo les pregunto si tienen alguna duda, si me entendieron, yo necesito que me respondan sí o no. Si es sí, yo puedo avanzar
más rápido, y si es no, para poder volver a desarrollar el concepto o el contenido y que ustedes lo logren entender, ¿ya? Porque queda muy poco y ustedes Vale, profe. empezaron más tarde las clases, ¿ya? Mire, para mí igual es un poco difícil, de repente tengo muchos temores, hay veces yo digo, ¿sabes qué? Voy a mandar todo a la punta del cerro y hasta aquí llego porque creo que no voy a ser capaz cuando sea el momento de la prueba, porque hay cosas que igual eh, no alcancé, al menos yo no estuve en la media. Hay personas que sí tuvieron algo de conocimiento tenían, yo no. Entonces igual me es difícil, pero trato de entenderlo lo que más puedo. Ya, pero tiene que estar abierta al pensamiento de que le va a ir bien, ¿ya? No, no me vaya a dejar todo Es tirado por como me eso dijo recién, es que por eso he porque no seguido, la voy porque a si buscar a su no, casa. si no ya lo habría dejado tirado. Ya, más le vale, o si no la voy a buscar a su casa, señora Angélica, ¿ya? Y acuérdense, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, tienen mi número, me pueden escribir, me pueden decir, profe, ¿sabe qué? No entiendo esto, ¿lo puede volver a explicar en la otra clase? No tengo problema. O aquí directamente en la clase, no tengan miedo de decirme, no entiendo, ¿ya? Porque yo no me voy a reír y los demás compañeros tampoco se van a reír. Y el que se ría, lo he hecho. Yo sé que no lo puedo hacer, pero em, se supone que somos adultos y tenemos que tener respeto por los compañeros, ¿ya? No, ya a todos los cuesta, profe, en serio. Así que eso, no, no tengan miedo de preguntarme, ¿ya? De verdad, yo los quiero ayudar, quiero que les vaya bien, Muchas gracias. ¿ya? Gracias, profe. Ya, así que ya sabe, señora Angélica, porque si a mí llego a la otra clase y no está, la voy a ir a buscar. Ahí me consigo el número, la dirección, no sé, pero ahí la voy a buscar. Yo le doy la dirección, yo sé dónde vive. Ah, ya, don José, más mejor, ¿ve? No, ninguno tiene que dejar el curso, todos pueden. Y pucha, y si llegara a pasar que en el primer examen les va mal, no importa, de ahí hacemos repaso y a la otra les va a ir bien, ¿ya? Imagínense, yo cuando di el examen para aprender a conducir me fue mal 2 veces, pero después seguí, ¿ya? Así que tienen que seguir nomás. Y cualquier duda ustedes saben, ¿ya? Se va a cortar en unos minutitos, así que hoy los dejo hasta aquí, ¿ya? Y la otra semana vamos a ir con todo, así que yo quiero que al principio yo les pregunte, ya, ¿vamos bien? ¿Entendieron? Al tiro me digan sí o no, ¿ya? Sí, Ya, Ya, profe. profe. ya, y con todas las pilas, don Cristian, la otra semana, porque hoy día estuvo ahí como muy calladito. Cansado, Ya. profe. Les mando hartos cariños, cuídense, que tengan buen resto de semana. Y señora Angélica, ya sabe, ya, Chao, Chao, profe, chao, gracias. cariños, cuídense. No, Gracias profe. igual. chao, Chao. profe. Chao, profe.